Bienvenidos a Ecos Literarios. Continuamos con la épica historia de Desolate Era, donde el camino hacia la inmortalidad está lleno de desafíos. Acompáñanos en los siguientes capítulos. Libro 10, Ingresando a la propiedad inmortal, capítulo 16, The Wildcore a bordo del buque de guerra. Hinin y los demás miraron fijamente la ola masiva y distante, y la aura salvaje y llena de cielo que emanaba la onda. Todos tenían fuertes sentimientos en sus corazones. Estos monstruos, después de atar la finca inmortal, voy a esclavizar a todos ellos, todos ellos. Yonflamenon miró a los monstruos distantes, su rostro se volvió salvaje. También apretó los dientes, luego produjo en su mano un extraño aparato que tenía el tamaño de la cabeza de una persona. Extraordinariamente poderosas ondulaciones surgieron de ella. Ni los demás no pudieron dejar de mirar este artículo. ¿Un Wildcore? Preguntó Munordsan con sorpresa. Ni los demás, incluyendo Adepto Bastriver, Ninelotus y Suehonji, todos tenían miradas perplejas en sus rostros. Claramente, no tenían ni idea de lo que era. ¿En realidad sabes lo de Wildcores? La joven non asintió. Derecha. Este es un Wildcore. Un Wildcore de grado inmortal. Pero su construcción buque de guerra está solo en el rango del cielo. Si pones este Wildcore de grado inmortal en este buque de guerra de construcción, no podrá resistir el poder. Incluso si se ve perfectamente bien desde el exterior, los diagramas de formación dentro de él comenzará a desmoronarse. Tu construcción buque de guerra estará condenada. Nordson no pudo dejar de expresar sus preocupaciones. Podrá mantener durante un corto periodo de tiempo, el tiempo necesario para hervir una olla de té, dijo Yonflamenon con calma. Luego presionó de inmediato el Wildcore cabeza de tamaño hacia los tablones del buque de guerra. Voz. Un oscuro pasillo apareció naturalmente en las tablas del barco de guerra, y el Wildcore se clavó en su interior. Por lo menos ese periodo de tiempo, este buque de guerra mío podrá alcanzar un nivel que se aproxima al rango inmortal. Tal vez no sería capaz de resistir los ataques de los inmortales celestiales, pero estos monstruosos Dao soldados no podrán romper mi buque de guerra, dijo Yonflamenon en voz baja. ¿Qué es un Wildcore? Aprendiz hermano menor, ¿qué clase de cosa es este desolado corazón? Ni los demás, perplejos, enviaron mensajes mentales a Nordson. Nordson era extremadamente hábil en el Dao de Kenstrax, y él también entendió Wildcores muy bien. Inmediatamente le devolvió, es bastante complicado, pero para simplificarlo. Los Wildcores están, en realidad, diseñados para ser usados para construir buques de guerra, lo que les permite explotar temporalmente con energía. Los buques de guerra de construcción inmortal son capaces de soportar este tipo de aumento repentino de poder, pero los buques de guerra de rango inmortal son mucho más valiosos que incluso los tesoros mágicos ordinarios. Incluso el joven maestro Yonflame probablemente no posee este tipo de buque de guerra. Por lo tanto, Yonflamenon está colocando su Wildcore en el buque de guerra que está usando. Su buque de guerra también es muy bueno, está clasificado por el cielo, y es muy precioso. Pero el poder de un Wildcore es sencillamente demasiado grande, y esta nave de guerra construida en el cielo no puede soportarla. Aunque su propio cuerpo, que es un tesoro mágico, no será dañado, las formaciones y diagramas dentro de él comenzarán a desmoronarse, dijo Nordson. Aunque ni los demás comprendían poco de este arte, entendían la importancia de los diagramas de formación. Los diagramas de formación de una construcción sirvieron de núcleo, fueron lo que hizo que las construcciones funcionaran correctamente. Precisamente debido a la existencia de diagramas de formación, los constructos pudieron poseer sentiencia y desencadenar ataques poderosos y precisos. Una vez que los diagramas de formación se desmoronaron, todo el constructo estaría terminado. Un buque de guerra, un Wildcore, gruñó Yonflamenon. Tenemos que entrar en este palacio. Tenemos que, Nin y los demás intercambiaron miradas. Todos podían sentir la resolución de Yonflamenon. El buque de guerra avanzó. El inmortal Due, al mando de más de 20.000 monstruosos soldados Dao, se quedó mirando con frialdad al acercarse. Matar, mata a ese Fiend-God. Mata a esos humanos. Estos monstruosos Dao soldados estaban todos ansiosos e impacientes. Sin embargo, sin la orden de Immortal Due, nadie se atrevió a atacar precipitadamente. Finalmente, el aparentemente plácido y tranquilo barco de guerra, que avanzaba a una velocidad normal, de repente comenzó a brillar con una deslumbrante brillante luz dorada. Su aura aumentó enormemente, y un halo de oro de repente cubrió el buque de guerra entero, ya que se entrecruzó con líneas de poder.
Parecía haberse transformado en una larga aguja, trasladándose por el aire a una velocidad incomparablemente asombrosa hacia la masiva y llena de cielos Seababe Dao formación soldado. Era demasiado rápido. La súbita explosión de velocidad del buque de guerra hizo que se moviera con rapidez, capturando a los Seababe Dao soldados desprevenidos. ¡Matad! La voz ya grave de Immortal Doe repentinamente resonó en las mentes de cada soldado Dao. Todos ellos activaron su ki elemental en sus armaduras Dao, y una cantidad enorme e infinita de ki elemental pasó a través de sus armaduras mientras más de 20.000 monstruosos Dao soldados fusionaban poderes. En cuanto a Doe Inmortal, él era la cabeza de esta formación masiva del soldado del Dao de Seababe. Cómo atacar y cómo defender, todo dependía de él. Vamos, dijo el inmortal Doe. La ola gigantesca se estrelló hacia el barco de guerra. Auge. La ola golpeó fuertemente el buque de guerra. El aura dorada que rodeaba al buque de guerra, sin embargo, solo tembló una vez, luego recuperó su perfecta estabilidad. Sin embargo, el poder de colisión era simplemente demasiado grande, haciendo que el buque de guerra fuera golpeado hacia atrás. No podemos cargarlos de frente, gritó Nordson apresuradamente. Ni los demás, de pie en el buque de guerra, eran incomparablemente estables. Todos ellos tenían una expresión solemne en sus rostros y levantaron la cabeza para mirar la ola masiva que volvía a caer sobre ellos. Tío Fang, vete, dijo John Flamenon, apretando los dientes. Bien. Xiang Liu Fang soltó una respuesta de gruñido, y cada una de sus manos se llenó con una aguja larga que emanaba un aura asombrosa. Y luego. Es vos. Pasó directamente por la capa externa de luz dorada que rodeaba al buque de guerra. La luz dorada no le impidió en absoluto, permitiendo que Xiang Liu Fang se fuera. Monstruos, FCK apagado. Xiang Liu Fang, habiendo transformado su verdadera forma de una hidraga de 9 metros de altura y 9 cabezas de serpiente, avanzó para chocar con la ola masiva y llena de cielo. Comenzó a lanzar su ataque. Por ahora, sus alas también tenían 3.000 metros de largo. Se apagaron como el trueno galopante o el relámpago que bailaba, apuñalando directamente en la ola. Puny Finger, ni siquiera piensas en afectarnos. La voz inmortal de Doe estalló, y la ola salvaje, masiva envió otra oleada de poder, aplastando directamente contra el Fiend God, Xiang Liu Fang. Auge. Auge. La piel se abrió y la carne se separó. La sangre voló por todas partes. Una de las alas largas fue derribado volando, mientras que Xiang Liu Fang mismo fue lanzado hurling a través del aire también. La última vez, aunque era capaz de luchar contra los monstruosos Dao soldados del Immortal Doe, había solo 10.000 de ellos. Esta vez, el Immortal Doe había unificado todas las otras potencias más pequeñas, formando una formación Siwed Dao soldado de más de 20.000 monstruos. El poder había aumentado varias veces, causando incluso Xiang Liu Fang a ser completamente incapaz de luchar. Ven. Las manos de Xiang Liu Fang se estiraron, transformándose en innumerables serpientes gigantes y se engancharon en el lanzón desechado. Las heridas en su cuerpo se curaron rápidamente, y él una vez más sin miedo cargó adelante. Auge. 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 Los choques entre el Fiend God y la ola contenían suficiente poder para sacudir los cielos y sacudir la tierra. Aunque el Fiend God, Xiang Liu Fang, estaba en una posición de inferioridad absoluta, todavía logró desviar una gran parte del poder de los Seababe Dao soldados. Por un momento, el buque de guerra, que parecía incomparablemente diminuto frente a esta vasta ola, pudo avanzar de nuevo a gran velocidad, aprovechando la oportunidad de lanzarse hacia adelante. Despreciable. El Doe inmortal también estaba frenético. Si tenía que tratar con Xiang Liu Fang, era difícil evitar que el buque de guerra avanzara a través de aberturas en su defensa. No tenía ni idea de cómo este buque de guerra podría haber crecido repentinamente tan poderoso, a pesar del poder de las olas y la fuerza colisiva de los golpes, todavía no fueron capaces de obligar al buque de guerra a regresar. Senbao, vienes y llevas a mi tribu, Immortal Doe envió mentalmente. Nos dividiremos en 2 formaciones Seababe Dao soldado. Sí señor. Senbao era el discípulo en el que el Doe inmortal confiaba más, y era el segundo solo a él en el poder. Ya era un pico primal, y era muy poderoso. Dividir, vos. Vos. La ola masiva en el aire se dividió instantáneamente, dividiéndose en 2. La formación Seababe Dao soldado personalmente comandada por Immortal Doe, formada por muchas tribus monstruosas de menor tamaño, fue a bloquear al Fiend God, Xiang Liu Fang. En cuanto a los otros 10.000 Dao soldados, fueron conducidos por Daoyense Senbao para bloquear el buque de guerra.
Nin y los demás, dentro del buque de guerra, vieron como el gigantesco Fiendgod luchaba con la ola gigante. El buque de guerra siguió avanzando a gran velocidad. Ja ja ja, es capaz de detener a Tío Fang, pero no a mí. Los ojos de Young Flemnon estaban llenos de locura. Sigue cargando. Carga a los bordes del palacio, y podré entrar. A su alrededor había innumerables olas, pero el buque de guerra continuó cargando con inexorable poder. La ola masiva de repente se separó, formándose en dos ondas. Uno completamente centrado en detener el Fiendgod, Xian Liufang, y completamente atado a él. El otro, aparentemente ligeramente más débil, estaba completamente concentrado en protegerse contra el buque de guerra invasor. El avance del buque de guerra creció instantáneamente mucho más difícil. ¿Se separaron? John Flamenon rechinó los dientes. Carga, 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 Wilcore, llame para mí, auge. La luz de la superficie del buque de guerra subió repentinamente en luminosidad, y su poder de carga se hizo aún más feroz. Los 10.000 monstruosos soldados Dao ordenados por el taoísta Zhenbao eran completamente capaces de suprimir a inmortales sueltos o inmortales de la tierra, pero frente a este poderoso y poderoso buque de guerra, en realidad no fueron capaces de atarlo, y el buque de guerra siguió avanzando. Detente, Zhenbao, detente, detente. El Enmoro Duerga envió apresuradamente un mensaje mental. No te preocupes, amo, déjame a mí. El taoísta Zhenbao también se estaba volviendo loco. Toda su ola se volvió repentinamente más salvaje, transformándose en un color ensangrentado. En cuanto al buque de guerra, avanzó también a una velocidad berserk. Más rápido, más rápido, más rápido. John Flamenon apretó los dientes. Peligroso. Esto es peligroso. Esto es demasiado peligroso. Los párpados de Nordson temblaban mientras miraba. Apresuradamente envió un mensaje mental a Nin y a los demás, discípulos mayores, ten cuidado. John Flamenon se ha vuelto completamente loco. Esta nave de guerra, construida en el cielo, era incapaz de soportar el Wilcore para empezar y ahora está quemando su poder como loco, haciendo que su poder explote aún más en un corto periodo de tiempo. Los diagramas de formación dentro de este buque de guerra clasificado en el cielo pueden colapsar en cualquier momento. Una vez que lo haga, el buque de guerra estará acabado, y tendremos que sufrir los ataques de estos 10.000 monstruosos Dao soldados de cabeza. Nin, Yu Wei, Adapto Das Trevor, y los demás empezaron a sentirse nerviosos. Carga, carga, carga. El rostro de Yang Flemnon estaba completamente rojo, y la locura estaba en sus ojos. Loco. Es un loco. Sue Honji, viendo esto, sintió pánico en su corazón. Delante del buque de guerra estaba la aterradora formación Seababe Dao soldado, era capaz de dividir la piel y desgarrar la carne incluso de un Fiendgod como Xiang Liufang. Si el buque de guerra fue destruido y la ola golpeó contra ellos, probablemente los rompería en pequeños pedazos. Grieta. Crack, crack, crack. De repente, todo el buque de guerra comenzó a emanar sonidos. Su velocidad de carga comenzó a disminuir, y el aura de luz dorada a su alrededor comenzó a crecer inestable, empezando a temblar. Está rompiendo, se está rompiendo. Nordson inmediatamente gritó, Young Master Young Flame. En cuanto al taoísta Zhenbao, que estaba al mando de los 10.000 monstruos Dao soldados, naturalmente notó que la velocidad del buque de guerra que él estaba encargado de tratar empezaba a leccionar, y que la luz dorada que lo rodeaba se debilitaba. Inmediatamente se alegró, y gritó, matadlos. Mata a todos y coge la llave. Al instante, una cresta de ola aún más aterradora se formó, estrellándose viciosamente hacia el buque de guerra. Libro 10, Ingresando a la propiedad inmortal, capítulo 17, un instante, 1000 años. Hinin, Adepto Bastriver, Yu Wei, Ninelotus, Nordson y Sue Honji estaban todos incomparablemente nerviosos. En cuanto a Yu Wei, una tenue mancha de luz apareció en su frente. El ki elemental de Nin ya había penetrado en su tesoro mágico de almacenamiento. Dentro de ella, había una hoja verde que estaba cubierta de runas grises, haciendo que parezca misterio insondable. Este era uno de los dos tesoros salvavidas que Nin había adquirido dentro de la finca subacuática, la que significaba para la defensa. HM. Ninelotus apretó su puño también, y la piel de su brazo comenzó a emanar vagamente con flores blancas de loto. Todos se estaban preparando para activar sus tesoros que salvan vidas en un momento dado. Miraron fijamente hacia el buque de guerra nervioso, observando la temblorosa y fluctuante barrera dorada de la luz. Auge. Una ola enorme y salvaje golpeó brutalmente contra la barrera de la luz. El buque de guerra volteó,
pero luego siguió adelante. A pesar de que el buque de guerra se movía de un tirón, Nin y los demás se mantenían firmes en el suelo del buque de guerra, como si estuvieran arraigados en él. Sus ojos no pudieron evitar, pero de repente se ensancharon mientras todos miraban al buque de guerra. Rack de grieta crack. Una serie de grietas estremecedoras resonó desde el interior del buque de guerra, la dorada barrera de luz comenzó a oscurecerse. ¡Arg! Maldita sea, damn you. Yonflamenon soltó un aullido que hacía la garganta. De pronto apareció un rollo de papel enrollado en su mano. El pergamino parecía bastante ordinario, aunque el papel era relativamente raro en el territorio del clan He, en la ciudad de Stillwater, todavía era bastante común. Sin embargo, este rollo aparentemente ordinario tenía un solo carácter grande escrito encima de él. Bloquear. Las miradas de Nin y de todos los demás estaban completamente cautivadas por el carácter de cerradura en el rollo de papel. Era un personaje extremadamente sencillo, pero emanaba con el aura de un vasto Dao, mucho más amplio y más ancho que el Dao de Rangwater y el Dao del infierno sobre el que Nin meditaba normalmente. De hecho, Nin incluso sintió el deseo de someterse y Koutov hacia ella. Retumbar. El carácter de bloqueo sobre el rollo de repente comenzó a brillar con luz. Emanaba un resplandor borroso que se extendía hacia el área cercana, y los soldados de Dao de Seababe que rodeaban fueron capturados por él también. En este momento, el viento se detuvo. El agua se detuvo. Era como si el mundo se hubiera congelado. Nin y los demás, sin embargo, no se vieron afectados. Todos ellos no podían dejar de sentirse asombrados. ¿Qué fue eso? Espere. Esos Seababe Dao soldados siguen en movimiento, solo, se están moviendo muy lento. El grupo de Nin inmediatamente se dio cuenta de que la masiva ola circundante no había congelado, solo avanzaba a un ritmo extremadamente lento. Silbido, sin que los guerreros de Dao Seababe bloquearan el camino, el buque de guerra atravesó instantáneamente los últimos 10 kilómetros. Abierto. La flaca encolerizada Yonflamenon activó la llave, y una puerta ilusoria del palacio apareció instantáneamente delante de él. El buque de guerra voló inmediatamente hacia la puerta ilusoria, y entonces la puerta se cerró. Vos, cuando Yonflamenon y los demás entraron en la puerta ilusoria, la ola masiva, que parecía estar casi congelada en su lugar, de repente se vino abajo. ¿Cómo puede haber ocurrido eso? El líder de los Dao soldados Seababe, el taoísta Senbao, miró con incredulidad la distante y ya cerrada puerta del palacio. Justo ahora, justo entonces, nunca olvidaría ese sentimiento. Claramente ya había desatado todo el poder de los Seababe Dao soldados y había estado atacando a gran velocidad, pero, ¿cómo podría el buque de guerra enemigo de repente haber aumentado en velocidad 10.000 veces o 100.000 veces? Precisamente porque la velocidad del enemigo se había incrementado repentinamente por una cantidad totalmente ridícula que había sido incapaz de controlar la ola y desencadenar un ataque. Así, el enemigo había pasado directamente a través de sus Dao soldados y entró en la puerta ilusoria del palacio. Maestro, ellos, ¿cómo se movieron de repente tan rápido? Yo era completamente incapaz de bloquearlos, expresó Daoyen Senbao mentalmente. El lejano Due inmortal, que había estado tratando con Fiendgot Xiang Liufang en la distancia, en realidad había estado prestando atención a la batalla por aquí también. Después de todo, los seres humanos a bordo del buque de guerra eran lo que más importaba. Justo ahora, él también estaba completamente estupefacto. No era que fueran rápidos, era que eras lento, y Mortal Due envió mentalmente. Todos los Dao soldados, en ese instante, parecían arrastrarse incluso más lentamente que una tortuga bebé. ¿Cómo puede ser? No sentía que mi velocidad disminuía, y ninguno de los Dao soldados bajo mi comando sentía que su velocidad había disminuido, dijo taoísta Senbao frenéticamente. Eso es porque, el tiempo cambió para ti. Deberías haber oído el dicho, un día en el reino Deva, un año en los reinos mortales, ¿verdad? Esto es porque el tiempo pasa a diferentes ritmos en el reino Deva y en los reinos mortales. Tal vez en el reino de Deva, usted podría sentir como si un día hubiera pasado, pero en el reino de los mortales, un año podría haber pasado. Esto es exactamente lo que sucedió ahora mismo. Tú sentías que apenas había pasado un instante, pero en realidad había transcurrido un periodo de tiempo extremadamente largo y el buque de guerra enemigo volaba a más de 10 kilómetros de distancia. Una expresión de desesperación estaba en los ojos de Immortal Due. ¿Estos humanos eran realmente capaces de producir tal tesoro? ¿Puede ser que los propios cielos quieran destruir a aquellos de nosotros en este mundo inmortal? El Daoísta Senbao ahora entendió también. Así que ya era hora.
El tiempo había cambiado para ellos. Era como si le hubiera pasado un instante, pero habían pasado miles de años para ellos. Cuando el tiempo fluía a ritmos completamente diferentes, lo que sucedía ahora ocurriría. En realidad hay un tesoro como este, murmuró el taoísta Zenbao. Ja ja ja, no eres capaz de detener a mi joven maestro, no eres capaz de hacerlo. El lejano Fien God, Xiang Liufang, ya había comenzado a huir. Mientras lo hacía, su risa resonó en el cielo. Los Dao soldados fueron completamente incapaces de atraparlo con sus ataques. Cuando Xiang Liufang se enfocó completamente en huir, no fueron capaces de alcanzarlo. Vamos, todos nosotros. El inmortal Due tenía la apariencia de un hombre de mediana edad, pero en ese instante parecía haber envejecido significativamente. Retumbar. Las dos formaciones Dao soldados se reformaron en una, y la oleada de mar masiva voló a alta velocidad hacia el lejano. Un corto periodo de tiempo más tarde, los masivos Dao soldados se reunieron con los soldados Dao. ¿En realidad fracasaste? El inmortal Bitechui envió un mensaje mental y los otros miembros del clan Bitechiver también los miraron. El duque inmortal dijo con voz ronca, estos humanos tenían en realidad un tesoro inconcebiblemente poderoso. Antes, las dos partes habían estado separadas por 10.000 kilómetros, por lo que el clan Bitechiver no había podido ver con claridad el intercambio de batalla. ¿Qué clase de tesoro era ese, para poder romper tu defensa? Preguntó el inmortal Bitechui. Un tesoro capaz de afectar el tiempo mismo, dijo el inmortal Due, sacudiendo la cabeza. ¿Tiempo? El inmortal Bitechui también se sorprendió. Era, después de todo, del clan Bitechiver, conocía algunos secretos. Hablando en términos generales, era bastante común que los inmortales celestiales encontraran tesoros que afectaran al propio tiempo. Para los inmortales celestiales, era un tipo común de ataque. Pero era raro que incluso uno de cada 10.000 inmortales de la Tierra se convirtiera en un inmortal celestial. Los tesoros capaces de influir en el flujo de tiempo, para los Immortals, eran incomparablemente poderosos. Los inmortales sueltos y los inmortales de la Tierra del mundo exterior pudieron haber atestiguado tales tesoros antes, pero estos dos inmortales flojos del mundo inmortal de la finca habían oído hablar solamente de ellos. No te preocupes, envió mentalmente el inmortal Bitechui. Ya es increíble que el ser humano tenga incluso un tesoro de este tipo. Me niego a creer que tiene una segunda. Due inmortal asintió también. Due, no tenemos salida ahora. Este es el último palacio, tenemos que guardarlo. Esta es nuestra última oportunidad para adquirir la llave de la finca inmortal, dijo Immortal Bitechui. El sueño que los de nosotros en el inmortal han tenido durante innumerables generaciones, esta es nuestra última oportunidad. No solo nuestra última oportunidad de irnos, dijo el inmortal Due con voz ronca. Nuestra última oportunidad en la supervivencia también. ¿Supervivencia? El inmortal Bitechui se sobresaltó, y luego, su rostro se puso completamente pálido. Alguien capaz de tener un tesoro como este, y tener un Fiend God servir como un guardia, estos seres humanos definitivamente tienen un fondo extraordinario. La voz de Immortal Due resonó en las mentes de cada soldado Dao. Dijo lentamente algo que causó terror en cada corazón del monstruoso guerrero. Después de que él fije completamente este palacio final, entonces él estará en el control completo para el estado inmortal entero. Para entonces, puede hacer lo que quiera, todo estará bajo su control. También puede convocar a un ejército del mundo exterior, o también puede destruir el medio ambiente de este mundo inmortal, haciendo que nuestros descendientes ni siquiera tengan algo que comer o beber, matándolos de hambre. En definitiva, si se une a esta finca inmortal, tendrá a su disposición innumerables herramientas. Todos los monstruos estaban aterrorizados. Derecha. Si el enemigo debía controlar la finca inmortal, podía lanzar ataques furtivos desde cualquier parte de la finca. Si él fuera a tirar algunos venenos poderosos, mortales. Sería demasiado simple destruir un área de decenas de miles de kilómetros. Algunos venenos terriblemente poderosos eran capaces de hacer que un área de decenas de miles de kilómetros estuviera completamente envenenada, donde ni siquiera una hoja de hierba crecería. La creación era difícil. La destrucción era fácil. Después de destruir el ambiente de este mundo inmortal, unas pocas decenas de miles de años más tarde, muy probablemente casi nadie quedaría vivo dentro de él. Esta es nuestra última esperanza. Esta es nuestra última oportunidad. Tenemos que luchar. Tenemos que apoderarnos de la llave de la finca inmortal. Incluso si todos nosotros morimos, no podemos dejar que enlacen este palacio final. La voz de Immortal Due resonó en los cielos.
Lucha. 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 Todos los monstruos aullaban de ira. Todos ellos estaban llenos de avidez por la batalla. Ya no era una batalla por la libertad, fue una verdadera batalla por la supervivencia. Dentro de un antiguo palacio. El buque de guerra había cargado, y tan pronto como lo hizo, el resplandor dorado a su alrededor desapareció por completo. El aura misteriosa y poderosa que antes había penetrado en el buque de guerra había desaparecido por completo, parecía completamente inerte y sin vida. Los diagramas de formación finalmente se derrumbaron. Nordson sacudió la cabeza. Hacia el final, el buque de guerra solo estaba volando hacia adelante en el impulso. Una nave de guerra construida en el cielo, así como eso, fue destruida. La nave de guerra, construida en el cielo, no era nada. El Adapto Trevor sacudió la cabeza, gesticulando con los ojos. Echa un vistazo al joven maestro John Flamme. Nin y los demás también lo habían notado. En ese momento, John Flannon estaba agarrando el rollo de papel, mirando fijamente al personaje de la cerradura encima de él. Por desgracia, el carácter de bloqueo ahora parecía completamente ordinario. No había nada especial en todo. Un instante, 1000 años, dijo Yu Wei suavemente. Este tipo de tesoro, cuando se usa, puede virtualmente garantizar la muerte de un inmortal suelto. Aunque este tipo de tesoro no es inmortal, no está demasiado lejos de su valor. Nin y los demás estaban desconcertados. El cercano Ninelotus, al ver la mirada en la cara de Nin, le envió mentalmente, un instante, 1000 años, este nombre simboliza la capacidad de este tipo de tesoro para afectar la velocidad del tiempo. Para ti, podría sentirse como si hubiera pasado un instante, pero para el enemigo hubieran pasado más de 1000 años. Pero, por supuesto, eso es solo una descripción extremadamente extravagante. En resumen, cuando la velocidad del tiempo fluye a velocidades muy diferentes, un taoísta primal es capaz de matar a un inmortal suelto. A partir de esto, se puede decir lo precioso que es este tesoro. Nin entendió. Originalmente, cuando había recibido la transmisión en el espacio de transmisión de la propiedad submarina, había pasado meses dentro, pero el tiempo en el mundo exterior apenas se había movido. Esto era mucho más increíble que un simple pergamino. Maldita sea. Maldita sea. La joven Non miró fijamente el pergamino en su mano, rechinando los dientes. Libro 10, Ingresando a la finca inmortal, capítulo 18, el repositorio Dao del clan He, a juzgar por la expresión del rostro del joven maestro John Flamme, debe estar a punto de volverse loco por el dolor. La voz mental de Nordson tenía un leve tono de desconcierto. Este exaltado joven maestro había tomado un poderoso tesoro tras otro. ¿Cómo podrían Nin, Nordson, Sue Honji y los demás no sentirse impotentes ante ellos? Todos comprendieron que no eran más que genios de la comandancia de Stillwater, mientras que el hombre ante ellos era muy probable que fuera el próximo duque de Godplume. Alguien que era aún más exaltado que el marqués de Stillwater. Aunque solo era el heredero de la posición, los tesoros que poseía eran suficientes para que Nin y los demás suspiraran constantemente. Los monstruos de este inmortal estado. No perdonaré a ninguno de ellos. La joven Non rechinó los dientes. Para cargar en este cuarto palacio, él tuvo que utilizar encima de su construcción clasificada del cielo, buque de guerra, un Wilcore, y su pergamino del cerrojo, psicológicamente, había estado completamente desprevenido para tener que usar los 3 tesoros. Y este era solo el cuarto palacio, por ahora los Seababe Dao soldados y los Jaxa Dao soldados seguramente se habían reunido fuera del quinto y último palacio. El costo para entrar en ese quinto palacio sería, sin duda, incomparablemente asombroso. Solo pensar en ello hizo que el joven maestro John Flamme se sintiera miserable. Definitivamente voy a esclavizar a todos, luego venderlos ofrecer a varias tribus. Sus descendientes serán para siempre esclavos, dijo John Flamme Non con una voz llena de odio. Joven maestra John Flamme. Sue Honji habló suavemente. Sí. El joven señor John Flamme lo miró. ¿Qué es? Sue Honji inmediatamente sonrió y dijo, joven maestro, ¿estás preocupado por entrar en el quinto palacio? Como yo lo veo, en realidad, no hay necesidad de luchar de frente contra ellos. Estos monstruos solo quieren salir de este inmortal mundo inmobiliario, ¿verdad? Maestro joven, puedes prometer dejarlos marchar. Me imagino que estos monstruos estarían dispuestos a aceptar. Cada uno de ustedes puede hacer un juramento al Dao de los cielos que no se atreverían a violar. De esta manera, joven maestro, podrías entrar en el quinto palacio sin gastar tesoros. ¿Qué piensas, joven maestro?
Sue Honji pensó que su idea era buena. El joven señor Young Flame le dirigió una mirada fría. Entregruñendo los dientes, pronunció dos palabras: tú imbécil. Joven, la cara de Sue Honji se puso instantáneamente roja. Ser un genio de la cultivación no significa necesariamente que uno era inteligente en el manejo de asuntos mundanos. Sin embargo, Sue Honji seguía siendo muy inteligente, al ser reprendido como el joven maestro Young Flame como un imbécil, aunque se sentía increíblemente insultado, inmediatamente comprendió lo que pensaba Young Flame non. Nine Lotus, de pie junto a Nin, le envió una risa mental. Este Sue Honji realmente es un imbécil. Desde que el joven maestro Young Flame ha elegido venir a esta finca, lo más probable es que ya se haya preparado para todos los contingentes. Por lo que a él respecta, si él puede unir este estado, entonces todos los monstruos dentro pueden ser jugados con lo que quiera, ni siquiera podrían escapar. Decenas de miles de monstruos esclavos, y todos los cuales son Dao soldados también. Incluso hay preciosos soldados Jaxa Dao aquí, solo los inmortales celestiales podían permitirse ser tan extravagantes. Una vez que ofrezca estos Dao soldados a su clan, no solo será capaz de compensar sus pérdidas, será recompensado ricamente. Negociar con los monstruos y dejar que se vayan, ¿no es esto lo mismo que dejar que una enorme fortuna se aleje? Nina sintió con la cabeza. El gran número de Siwed Dao armaduras y Exha Dao armaduras solo fue una fortuna inestimable. Este palacio en realidad ni siquiera tiene un golem dentro, ni hay formaciones atacantes. Young Flame Non ya no se concentraba en sus pérdidas, sino inspeccionando cuidadosamente el palacio. HMPH, él de repente agitó su mano, y una hilera negra y burbujeante de ki elemental se extendió en todas direcciones, golpeando contra las paredes del palacio. Rumble, rumble, rumble. Las paredes del palacio eran incomparablemente robustas, pero bajo el asalto del ki elemental, tres palabras aparecieron repentinamente en la pared del palacio frente a ellas: Dao Repository Palace. Dao Repository Palace. Los ojos de Nin y todos los demás se iluminaron. Cada poder necesario para construir un repositorio Dao. Incluso el clan Ji de la ciudad de prefectura de oeste tenía su propia bóveda que se utilizaba para ocultar sutras y guiones para que sus descendientes pudieran aprender. El colegio negro-blanco tenía su propio repositorio de Dao también. El inmortal Vitechiver tenía sus propias fuerzas, aunque sus raíces no fueran tan profundas y su historia no fuera tan vieja como el colegio negro-blanco, él superó en gran medida los justos de la montaña Snowdragon. Silbido. 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 Sin ni siquiera esperar a que Young Flame Non dijera nada, ni los demás se transformaron en rayos de luz, cargando hacia un corredor justo al lado de los tres personajes, Dao Repository Palace. La razón por la que todos cobraron hacia este pasillo era porque este era el único pasillo que había. Estos tipos, con un sonido esbuosing, Young Flame Non cargó adelante también. Al cargar en el pasillo, lo que los recibió fue un enorme y vasto vestíbulo. El interior de esta sala estaba lleno de innumerables libros, un verdadero mar de ellos, muy probablemente no mucho más pequeño que el repositorio Dao del Colegio Negro Blanco. Rápido, tómalos. Rápido. Todos parecían poseídos. Cada potencia se preocupaba profundamente por sus técnicas y sus artes secretas. Si encontraran alguna que el Colegio Negro Blanco no estuviera en posesión y se la ofreciera, podrían adquirir enormes sumas de bolitas blancas y negras. Nin hizo un gesto con la mano, y una gran cantidad de libros delante de él fueron inmediatamente recogidos en su tesoro mágico de almacenamiento. En cuanto a la Azures Gasneck, ella parpadeó de un lugar a otro, gritando en celebración: «Se mere, todos ustedes». Los libros debajo de ella desaparecieron. Ven, el perro de Whitewater recogió los libros antes que él también. Tómelos. Estos son míos. Sue Honji se había vuelto loca también. Todo el mundo, incluida la persona final para entrar, Young Flame Non, comenzó a recoger rápidamente los libros. Aunque esta sala gigante tenía un número enorme de libros, en solo unos momentos, el vestíbulo entero había sido completamente vaciado. Al final, ni siquiera ahorraron los estantes utilizados para llevar los libros. Mire cómo loco todos ustedes han conseguido. Young Flame Non sacudió su cabeza. Espero que estas no sean solo las versiones abreviadas. Todos ustedes quedarán estupefactos si lo son. Nin y los otros sabían esto también. Era muy probable que los libros aquí fueran simples versiones abreviadas, pero nadie quería correr el riesgo de que no lo fueran. Después de todo,
Tomaría algún tiempo para determinar si un libro era una versión abreviada o no, y en el tiempo que tomó, todos los demás se habrían apoderado de todos los otros libros. Nin y los otros comenzaron a sacar un libro tras otro, examinándolos detenidamente. Momentos después. Reducido. Esta es una abreviatura, solo tiene la primera parte de la técnica. Esto está resumido. Este también está abreviado. Esta no está resumida, es completa, pero en realidad es la técnica de formación más común. Todos ellos fueron inmediatamente caídos, casi 90% de los libros fueron abreviados, y en cuanto a las versiones completas, eran mercancías comúnmente conocidas. En el colegio negro-blanco, uno ni siquiera tuvo que usar bolitas blancas para comerciar con ellos. Casi todas las escuelas más grandes los tenían. Los libros con técnicas más valiosas, artes secretas y habilidades divinas, fueron todos abreviados. Casi todos estos son abreviados, Nin used a sí mismo. Pero definitivamente debería haber un lugar donde se encuentren las versiones completas. Las versiones completas deben estar ubicadas en un área más oculta. Me niego a creer que Moro o Trevor llevó todos esos libros con él. ¿Puede ser que sus hombres de clan no necesitaran entrenar mientras él estaba vagando y aventurándose? Esboz 1 Nin se dirigió inmediatamente hacia uno de los 4 pasillos que se alejaban del enorme vestíbulo. No era solo Nin quien había llegado a esta conclusión, los otros también. Había que haber versiones completas en alguna parte. Y ese lugar estaba muy probablemente escondido. Silbido. John Flamenon, confiando en la afinidad de la llave a la finca, se movió en un pasillo, descubriendo rápidamente una habitación privada. Aquí está. La joven Non entró en la habitación, inmediatamente viendo el esqueleto dentro de ella. Este esqueleto era el guardián del palacio del repositorio de Dao. ¿En qué te vayas? John Flamenon recogió el esqueleto, y luego volvió su mirada hacia un libro de piedra. Su clave era decirle que este libro de piedra era el núcleo de todo el repositorio Dao. Bind. John Flamenon solo ató una pequeña parte de ella, luego se detuvo. Solo necesitaba atar una pequeña parte de ella para asegurarse de que todas las formaciones y conjuros restrictivos dentro del palacio del repositorio de Dao se desactivaran. Y entonces, John Flamenon salió rápidamente de la habitación, empezando a buscar también. Si él localizara una poderosa habilidad divina o un arte secreto que el clan John Flame no poseía, estaría dando un gran mérito. Sin embargo, dado lo antiguo y poderoso que era el clan de John Flame, era muy difícil descubrir las artes secretas o las habilidades divinas que no tenían. El sentido divino de Nin había sido activado hacía mucho tiempo, llenando cada parte del vestíbulo donde él estaba. Sin embargo, como las paredes de la propiedad inmortal bloqueaban el sentido divino, él no podía buscar más profundamente. Nin, hijo, rápido, ven aquí. El tío White le envió de repente un mensaje mental. Nin, a punto de abrir una puerta de piedra e investigar, de repente se detuvo. Se transformó en una raya de luz, corriendo hacia la dirección del tío White. Pocos segundos después, entró en una habitación privada. Dentro de la sala privada, había filas de libros, todos los cuales estaban protegidos por hechizos restrictivos. Sin embargo, estos hechizos restrictivos eran todos inactivos, y el perro de aguas bravas, Sue Honji, y Adapto Trevor frenéticamente se apoderaban de ellos. Rápido. Nin no tenía tiempo que perder. Empezó a comenzar frenéticamente a recoger libros. En realidad, tan pronto como entró en la habitación y vio los libros y estanterías, Nin se sentía muy seguro de que todos debían ser versiones completas. Esto se debía a que, en términos generales, las versiones completas de las técnicas abarcarían hasta 10 volúmenes completos. Versiones abreviadas, a su vez, podría ocupar solo un libro delgado. Y esto. Nin estaba recogiendo frenéticamente libros. Poco después, toda la habitación estaba completamente vacía. La persona final para llegar, joven maestro John Flame, solo fue capaz de recoger algunos libros. Estas son versiones completas. Nin y los demás comenzaron a mirar a través de los libros que habían adquirido. ¿Solo las técnicas de la Tierra? ¿Esta es mortal? Estas artes secretas son demasiado corrientes. Nin y los demás comenzaron a fruncir el ceño mientras miraban. Todos ellos eran genios, y en el colegio negro-blanco, eligieron las técnicas de refinación de Ki clasificadas como Immortal. Sin embargo, los libros que habían encontrado aquí eran todas las técnicas clasificadas mortal y clasificadas en la Tierra y las artes secretas. Aunque los libros eran extremadamente numerosos, ni siquiera había una sola técnica clasificada en el cielo.
Mi clan Young Flame tiene mucho de este tipo de basura. Ni siquiera hay un solo libro útil aquí. Young Flame no frunció el entrecejo y sacudió la cabeza. Nin, sin embargo, solo se rió. Derecha. Estos libros eran inútiles para él, pero serían muy útiles para el clan He. El clan He tenía muy pocas técnicas y artes secretas, y las que tenían, había comprado de la montaña de los tesoros celestiales. Pero, ¿cuántos podría comprar, por su cuenta? Para acumular un gran número de artes y técnicas secretas, hablando en general, la única manera era aniquilar otro gran clan y aprovechar sus libros. Más de 1 millón de técnicas y artes secretas. Aunque no son tan buenos, son suficientes para que las formas de vida de Xiantian y los discípulos y Fusen, dijo Nin a sí mismo. En el futuro, después de encontrar algunas técnicas de refinamiento de Qi de primer nivel, mi clan He será capaz de configurar un repositorio Dao propio para transmitir a generaciones posteriores. Los repositorios de Dao eran el corazón de cualquier tribu, secta o escuela. Cada generación dependía de sus repositorios Dao para crecer fuerte. El inmortal Vitechiver era un inmortal celestial, él definitivamente debe tener técnicas más poderosas y habilidades divinas. Pero, ¿dónde están? La joven non frunció el ceño. Las técnicas más poderosas y las habilidades divinas deben ser almacenadas en lugares extremadamente escondidos. Puede que ni siquiera estén en este palacio repositorio Dao. Nin y los demás solo reflexionaron brevemente, y luego, es voz. Silbido. Silbido. Todos se dispersaron en diferentes direcciones, buscando tesoros. Aunque este Dao Repository Vault no necesariamente tiene ninguna técnica de primer nivel, las artes secretas o habilidades divinas, tal vez lo hizo. Silbido. Young Flame non volvió otra vez a la habitación anterior. Se sentó en la posición de loto frente al libro de piedras, empezando a unir de nuevo el núcleo de este palacio repositorio Dao. Una vez que lo ataré, estaré en completo control de todo este Dao Repository Palace. No importa lo bien escondida que esté una habitación, lo sabré, pensó Young Flame non. Necesito alrededor de 2 horas para atarlo. Dado lo bien escondidas que están las artes secretas y las habilidades divinas de primera fila, es posible que no las encuentren dentro de 2 horas. Libro 10, Introducción a la Propiedad Inmortal, Capítulo 19, Pentavolt Vajra, Soldados de la Mente. Las técnicas de nivel superior, las habilidades divinas y los secretos de las artes. Van a ser mías, todas mías. Sue Honji estaba revisando rápidamente una habitación tras otra, con los ojos llenos de un frenesí sin fin. El vino de la montaña Snowdragon, que en la actualidad ni siquiera tenía un único luz immortal, aunque produjera ocasionalmente un inmortal flojo o un inmortal de la tierra a través de su historia larga, no había ninguna manera que esas figuras podrían comparar a un inmortal celestial como Vitechiver inmortal. Las habilidades divinas y las artes secretas dejadas por un celestial inmortal definitivamente serían extraordinarias. Cuando el nivel de poder de uno era muy cercano al de otro, el factor decisivo eran las habilidades divinas y las artes secretas. Esto era especialmente cierto para los genios. Esta es una oportunidad. Una tremenda oportunidad. Tengo que encontrarlo. Con poderosas artes secretas, en esta vida, podría ser capaz de superar la tribulación celestial. El Adaptive Astrover también estaba lleno de un deseo sin fin. Todo el mundo estaba buscando. Hinin, el perro de aguas bravas y Little Chin se habían separado también. ¿Dónde está? ¿Dónde podría estar? Una pequeña serpiente azul se deslizaba hacia adelante como una raya de luz, desapareciendo a veces en el aire y reapareciendo en otro lugar, y otras veces moviéndose directamente a una habitación sin siquiera abrir la puerta de piedra. Para mí, encontrar fortunas es tan fácil como comer arroz, pero en este inmortal estado, he conseguido menos tesoros que incluso el tío Wite. El Azures Kaznak utilizó su técnica de Void Blank repetidamente, e incluso parpadeó desde un extremo de un pasillo a la otra para ahorrar tiempo, o directamente en habitaciones. Ella se teletransportó salvajemente, tratando de encontrar algo. Voz. Sin embargo, otro vacío parpadea. El Azures Kaznak apareció dentro de una nueva habitación. Nada aquí, el Azures Kaznak de repente se detuvo. El Azures Kisnake miró a su alrededor, sorprendido. Esta era una habitación muy normal. No era muy grande, y solo tenía 2 estanterías y una sola mesa. La librería estaba cubierta con unos pocos libros, mientras que el número de libros sobre la mesa era aún más lamentablemente bajo. El número total de libros en esta habitación entera era muy bajo.
Eso es todo. Debe entenderse que los tomos de entrenamiento para los cultivadores inmortales eran extremadamente masivos y complicados. Un solo conjunto podría incluir docenas de libros. Por ejemplo, cuando Hinin había recibido la transmisión de la habilidad divina, esta había sido transferida directamente a su alma y había tomado varios meses. A partir de esto, se podía decir cuán enorme era la cantidad de información. El Azures Gaznak no podía dejar de transformarse en una doncella de color azul celeste. Bajó la cabeza para echar un vistazo a los libros, y mientras lo hacía, su mirada se entrecerró. Maestro, amo, rápido, ven rápido. Pocoin gritó apresuradamente a través de su vínculo espiritual. ¿Qué? Viniendo. Hinin, ubicado en otra región, extendió su sentido divino, buscando a través de los diversos corredores. Dado que podía sentir mentalmente dónde se encontraba Little Chin, rápidamente encontró una ruta hacia ella. Al hacerlo, se sintió muy sorprendido. Poco corrió a este lugar. Este lugar es bastante modesto y fuera del camino. ¿Cuánto tiempo habría tardado en encontrar un pequeño estudio? Silbido. Nin se transformó inmediatamente en una raya de humo, avanzando rápidamente hacia adelante y pronto llegando fuera de la habitación. Abrió la puerta. ¿Qué es? Al entrar, Nin vio que la habitación estaba completamente vacía. No había nada allí, aparte de Little Chin, que estaba allí. Lo recogí todo, dijo Little Chin emocionada. No me atreví a dejarlos aquí, por miedo a que otros los tomaran. ¿Qué técnicas descubrió? ¿Por qué eres tan cuidadoso? Nin comenzó a excitarse también. Litolin dijo en un susurro bajado, 6 tipos de técnicas de refinación de ki clasificadas por los inmortales, que suman más de 300 volúmenes. 3 tipos de habilidades divinas, totalizando más de 100 volúmenes. Una técnica de voluntad divina, totalizando 6 volúmenes. Todos ellos están completos. Los ojos de Nin se volvieron totalmente redondos. ¿Las técnicas de refinación de ki clasificadas de forma inmortal? ¿Habilidades divinas? ¿Una técnica de voluntad divina? Esto fue realmente, verdaderamente no tiene precio. Incluso en el Colegio Negro Blanco, que figuran entre sus materiales de primer nivel. Esta habitación estaba realmente llena de técnicas de refinación de ki, habilidades divinas y técnicas de voluntad divina inmortales. Nin rápidamente comprendió. Anteriormente, solo descubrimos las técnicas de Moro Rankin y de la Tierra y lo que no. Me imagino que otra habitación fue usada para almacenar las técnicas y las artes clasificadas en el cielo. Mortal, tierra, cielo, inmortal, cuanto más alto era el rango, más preciosa era la técnica. Ahora que había adquirido las técnicas de refinamiento de ki inmortal, habilidades divinas y una técnica de voluntad divina, Nin ya no estaba demasiado interesado en esas técnicas y artes clasificadas en el cielo. Sería bueno si pudiera conseguirlos, pero no importaba si no lo hacía. Maestra, están por aquí. La pequeña Nin agitó su mano, y una pila de libros apareció instantáneamente delante de ella. Nin estaba tan aterrorizado que instantáneamente agitó su mano, recogiéndolos en su propio tesoro mágico de almacenamiento. En realidad empezó a sudar por el miedo. ¿Cómo pudiste sacarlos? Es mejor dejarlos contigo. No soy un Finger Body Refiner, esas capacidades divinas me son inútiles. Ya tengo las técnicas de alto nivel de ki refining de mi propio también. A la derecha, más adelante, voy a dar a esa técnica de voluntad divina un intento, Little Chin instruido. Nin asintió. Él inmediatamente envió su sentido divino en su tesoro de almacenamiento, comenzando a investigar. Solo quedaban unos cuantos tomos, en total, había 10 juegos completos. 6 juegos de técnicas de refinación de ki inmortales. 3 conjuntos de habilidades divinas. Una técnica divina. ¿Estas técnicas de refinación de ki inmortales son inútiles para mí, las habilidades divinas? Nin las barrió con su sentido divino. Y esto hizo que Nin se sintiera encantado. Era una habilidad divina comúnmente vista, que prácticamente todas las escuelas y sectas más grandes poseían. Estaba en posesión del Colegio Negro Blanco, pero podría considerarse una habilidad divina preciosa. Nin todavía tenía que entrenar en él, principalmente porque todavía no tenía bastantes pellets blanco-negro. Ahora, sin embargo, él lo había adquirido, y un conjunto completo en eso. Esta habilidad, cuando se ejecute, me permitirá crecer 4 brazos más que son idénticos a los brazos reales. Nin estaba muy emocionado. En realidad, a nivel de vacío, los poderosos refinadores de cuerpo Fiend-God eran capaces de transformar una sola hebra de pelo en un clon, y podían cambiar completamente su apariencia física.
Sería muy fácil incluso generar 18 nuevas armas, pero eso sería solo un cambio superficial, esos no serían verdaderos brazos. La razón por la cual era tan poderosa era porque las cabezas y los brazos que generó eran absolutamente reales, permitiendo que el poder de uno realmente suba exponencialmente. Nin podía ejecutar la habilidad divina con 2 brazos, pero una vez que utilizó la técnica, los 6 brazos podrían usarla, por eso Nin siempre había deseado profundamente para adquirir esta técnica. No lo adquirí en el colegio negro blanco, pero lo adquirí aquí. Nin estaba absolutamente lleno de alegría. La técnica de, cuando se sinergia con mí, el poder definitivamente será exponencialmente mayor. Nin, con un pensamiento, hizo un libro aparecer en su mano. Era el primer volumen de él. Empezó a darle la vuelta. El Thunderbolt Vajra era una habilidad divina que solo un verdadero Fiend God, o quizás un Fiend God Body Refiner que estaba muy cerca de ser un verdadero Fiend God, era capaz de aprender. Afortunadamente, me entrené en él. Nin soltó un secreto suspiro de alivio. Anteriormente, cuando había estado en la rama de la Guardia Rain Dragon local, Nin había descubierto que algunas capacidades divinas supremas de nivel superior tenían requisitos extremadamente altos para los refinadores de cuerpo Fiend God. Algunos dijeron claramente que solo alguien que entrenó en él o alguien que era un verdadero Fiend God podría entrenar en ellos. Ese inmortal de la Guardia Rain Dragon también le había dicho a Nin que una vez que él pasara las pruebas de los pantanos salvajes de las montañas Gaol, pronto llegaría a conocer cuán verdaderamente poderoso era el diagrama Crimson Brick de los 9 cielos. La razón por la cual él era tan poderoso era porque permitía al usuario entrenar en algunas habilidades divinas verdaderamente superiores, incluyendo algunas que generalmente solo Fiend Gods eran capaces de usar. Bañarse en truenos y relámpagos y formar un cuerpo parecido al Vajra. Solo después de 5 bautismos por 5 tipos de rayos se puede decir que se han dominado. ¿Pero el quinto realmente requiere que uno esté en el nivel empíreo de Dios antes de entrenar en él? Nin fue secretamente sorprendido. Era la misma que la, que fue dividida en los 6 ciclos. Él se dividió en 5 niveles, el nivel más alto solo podía ser entrenado por dioses empíreos. Solo a ese nivel podría esta capacidad divina ser perfeccionada verdaderamente a un nivel supremo. ¿Esta es la versión simplificada de la legendaria habilidad divina? Nin, al ver esto, asintió con la cabeza en comprensión. El primer tomo lo dijo claramente, el creador de esta habilidad divina lo había desarrollado como una versión simplificada del cuerpo Nirvana dorado, para ser dejada a sus descendientes. Él, era una legendaria habilidad divina que era una de las principales habilidades divinas de los 3 reinos. De las notas de este tomo, por lo menos, él era una de las mejores habilidades divinas absolutas. Nin formuló la hipótesis de que debería estar en el mismo nivel general que el suyo propio. Me pregunto qué poder mayor simplificó él en este, dijo Nin a sí mismo. Para poder simplificarlo, este poder principal debe ser increíble. Nin agitó su mano, recogiendo el libro de la habilidad divina, luego sacó la técnica de la voluntad divina. Solo había uno de ellos, y se titulaba ¿Soldados de la mente? Nin había empezado a darle la vuelta, pero de repente frunció el ceño, y luego, apresuradamente, envió a través de su eslabón espiritual, Kedain, date prisa y vete. Silbido. Poco instantáneamente desapareció en el aire. Auge. La puerta de piedra se abrió y Sue Honji entró. ¿Tú? Sue Honji miró con asombro hacia Nin. Ninguna coincidencia. Nin miró a Sue Honji, luego no le prestó atención, salió inmediatamente de la puerta de piedra que acababa de abrirse. Sue Honji frunció el ceño mientras estudiaba la habitación. Estaba completamente vacío, sin nada dentro. Dudó un momento, luego sacudió la cabeza. No, de ninguna manera, luego se volvió y se fue, continuando la búsqueda. Cada una de las habitaciones del Dao Repository Palace se ocultaron bastante bien. Nin continuó buscando frenéticamente a través de ellos de una manera aparentemente enloquecida. No quería que los demás supieran que ya había adquirido las técnicas de refinamiento de alto nivel de Ki, las habilidades divinas y una técnica de voluntad divina. Debe entenderse que el clan Yuchi había sufrido la aniquilación simplemente porque se había descubierto que estaban en posesión de una sola habilidad divina, la. Por lo tanto, era mejor no revelar casualmente tales cosas. Uf. John Flamenon le dio al libro de piedra una mirada. Ya había refinado completamente el núcleo de este palacio repositorio de Dao, y todo dentro de él estaba ahora bajo su control. Cerró los ojos, percibiendo todo en el palacio. ¿Nada? ¿En realidad no hay nada?
Sus sentidos le estaban diciendo que todo el palacio de repositorios Dao no tenía un solo libro dentro de él. Estaba completamente vacío. Pasó otra hora. Nin y los demás acababan de reunirse con Yon Flem Non en el vestíbulo más externo. «Estamos todos aquí. ¿Encontró alguna habilidad divina o arte secreto?» Yon Flem Non se rió al mirarlos. «Nada. Nada». Todos sacudieron la cabeza. Nin también negó con la cabeza. «Nada». La hada Rainbow Flame y Adapt Trevor tuvieron bastante suerte, descubrieron esas técnicas clasificadas en el cielo, dijo Sue Honji. Pero, debe haber técnicas de rango inmortal, habilidades divinas y artes secretas. No los encontramos en ninguna parte. Puede ser que esas cosas fueran demasiado valiosas, y por lo tanto no fueron colocadas en la bóveda del repositorio de Dao, y estaban escondidas en otro lugar, dijo Nordson. Eso es posible, Nina sintió. De hecho es Nirvana, no Nirvana. Este bit realmente me tomó casi media hora para investigar y comprender completamente. El término real en chino fue, literalmente, John Sex Golden Body. Sang es un término que se refiere a 3,3 metros, por lo que esto significaría literalmente cuerpo de oro de 20 metros. Hice algunas investigaciones, ¿y la frase? Se refiere a una de las manifestaciones del cuerpo corpóreo /diagonal creado de Buda. En el budismo, el señor Buda tiene 3 cuerpos, Trikaya, el Dharmakaya, cuerpo de la verdad, el Niramanakaya, el cuerpo creado /diagonal corporal, y el Sambhogakaya, ni siquiera sé cómo traducirlo. Dado que este cuerpo dorado de 20 metros era básicamente una de las manifestaciones del cuerpo Nirmanakaya /diagonal Nirmana, decidí traducir esto como cuerpo Nirmana dorado. Libro 10, Ingresando a la finca inmortal, capítulo 20, el palacio final. John Flame Non le dio una mirada al grupo de adeptos de Ban Xiang. Pensó en sí mismo, tal vez no están en el palacio de repositorios Dao, o tal vez uno de ellos los tiene. Sin embargo, el Immortal Trevor era simplemente un Immortal Dire Monster, sus raíces no eran tan profundas. Incluso si él tenía algunas habilidades divinas o técnicas, el clan John Flame probablemente los tiene también. Y todavía son muy útiles para mí. Todo el mundo, ya que hemos terminado nuestras investigaciones, entonces vamos a la cabeza al palacio final, dijo John Flame Non. Derecha. Nin y los demás empezaron a ponerse nerviosos. Vamos. La joven Non sacó otro tesoro mágico, una lanzadera de tejedor volador. La lanzadera voladora se expandió a 30 metros de largo y 10 metros de ancho. Nin y los otros entraron, lo cual era bastante espacioso. Silbido. El transbordador volador salió inmediatamente del palacio repositorio de Dao. Cuando emergieron, el Fiend God Xiang Liufang ya los estaba esperando. Joven maestro, Xiang Liufang se transformó en una raya de luz, volando hacia el transbordador. John Flame Non sonrió y asintió con la cabeza hacia Xiang Liufang, pareciendo algo relajada. Pero entonces, volvió la cabeza para mirar el final esquipillar de luz dorada, y los monstruosos Dao soldados que la guardaban. Resopló fríamente, estos monstruosos Dao soldados me han bloqueado repetidamente, después de atar esta finca inmortal, definitivamente voy a pagarles por sus acciones. ¿Cómo podrían los monstruos de una pequeña e inmortal propiedad soportar el clan de John Flame? Xiang Liufang rió también, y John Flame Non asintió con la cabeza. Nin y los demás fueron sorprendidos secretamente, ¿por qué era que John Flame Non no parecía estar un poco preocupado? Tan muchos monstruos Dao soldados, Nin meditaba para sí mismo, los soldados de Dao de Seababe y los soldados de Dao de Yaxa son todos mucho más poderosos que común inmortales sueltos, incluso Xiang Liufang fue dominado. ¿Qué clase de tesoro tiene este John Flame Non? Amigo aprendiz de hermano, parece bastante seguro, dijo Nordson con una sonrisa. Vamos a ver y ver, Nin envió de vuelta. Mientras el transbordador volador continuaba volando hacia adelante, avanzando constantemente hacia ese lejano esquipillar de luz dorado y los Seababe Dao soldados y las formaciones Yaxa Dao soldado que lo rodeaban. Ahora estaban muy cerca. Humanos. Una voz profunda sacudió el cielo. John Flame Non solo se echó a reír, mientras que junto a él, Xiang Liufang habló en su nombre. ¿Qué es? En realidad, no hay necesidad de que pelees con nosotros, las razas monstruosas del mundo inmortal. Mientras estés dispuesto a abrir un pasillo con tu llave y dejarnos ir al mundo del gran imperio Xia, entonces estamos dispuestos a permitirte entrar en este palacio final, dijo la voz profunda. El dúo inmortal y el inmortal Bitexui sentían que, dado que estos seres humanos todavía se atrevían a avanzar ante tantos monstruosos Dao soldados, que probablemente se sintieron seguros al pasar a través de ellos.
Así, Immortal Due e Immortal Bitexui rápidamente llegó a la decisión de negociar con estos seres humanos. ¿Dejarte ir? Eso no es imposible. Yonflen non reveló una sonrisa. Pero tengo un requisito. Oh. Hablar, ¿qué exigencia? La voz profunda resonó una vez más. Sencillo. Entrega todas tus armaduras Dao y te dejaré marchar. La voz de Yonflen non también resonó en los cielos. ¿Todas nuestras armaduras Dao? Imposible. Mata a este humano. En sus sueños. Todos los tipos de aullidos feroz resonaron. Estas armaduras Dao habían sido dejadas atrás por Immortal Bitexuiver y eran la razón por la que estos monstruos eran tan poderosos. Sin las armaduras Dao, seríamos como un montón de arena suelta, ni siquiera podríamos derrotar a ese Fiend God a tu lado. De hecho, probablemente seríamos golpeados por él en su lugar. La voz profunda tronó airadamente. Puedo jurar un juramento al Dao de los cielos de que si estás dispuesto a entregar todas tus armaduras Dao, te dejaré ir y no te perseguiré ni te mataré, dijo John Flamenon. Las armaduras Dao interesaban más a John Flamenon. Si pudiera obtenerlos fácilmente, entonces no le importaría dejar que los echaban fuera. Imposible. La voz profunda gritó airadamente. Entonces no me culpes por esto, John Flamenon negó con la cabeza. Tú nos estás forzando. La voz profunda gruñó. ¿Derecha, y qué si lo soy? Sonrió John Flamenon. Estos poderosos monstruos eran sanguinarios para empezar. Teniendo en cuenta lo excesivo que se había comportado John Flamenon, ahora estaban verdaderamente enojados. Matar. 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 Una enorme ola llena de cielo surgió, borrando los cielos y estrellándose hacia la lanzadera que ni John Flamenon estaban montando. El transbordador volador, sin embargo, fue directamente hacia la ola gigante con increíble agilidad. Este es el momento. Hace mucho tiempo, John Flamenon había producido un extraño disco en su mano, que era una mezcla de color blanco y negro. Polaris Starshifter. John Flamenon soltó un rugido enojado. Retumbar. Este disco bicolor blanco y negro flotaba en el aire. Un rayo de luz negra envolvió el transbordador de vuelo entero, mientras que un rayo de luz blanca disparó directamente hacia parte de los distantes Jax-Adao soldados. Voz. Espacio instantáneamente distorsionado. Aquella parte de los lejanos soldados de Jax-Adao desapareció instantáneamente, luego apareció en el lugar donde había estado el transbordador. En cuanto a la lanzadera voladora, apareció en el lugar donde habían estado los Jax-Adao soldados. Abierto. Tan pronto como apareció el transbordador, apareció un pasillo hacia el palacio. Silbido. El largo transbordador voló directamente al túnel y luego la puerta se cerró tras él. Esta, Immortal Due y Immortal Bitexui estaban completamente aturdidos. Todos los Dao soldados estaban aturdidos. Luego miró estúpidamente el disco blanco y negro bicolor. Cuando las energías del disco se consumieron, se silenció silenciosamente. ¿Ingresaron? ¿Ellos entraron, así? El Due inmortal y el Immortal Bitexui, así como todos los otros monstruos, tenían miradas de incredulidad, ira y desesperación en sus ojos. No debería haber sido así. No debería haber, los ojos inmortales de Due estaban llenos de rabia sin límites. Alzando la cabeza, soltó un rugido desgarrador, dolorido y agonizante. Habían perdido. Totalmente perdido. Si esto hubiera sido una batalla real, teletransportarse una pequeña parte de sus Dao soldados habría sido solo una cuestión menor. Pero esto no era una batalla real. El enemigo, al teletransportar a esos soldados, había podido entrar inmediatamente en el palacio final. Después de esto, la propiedad inmortal estará atada. Después de esto, todos estaremos bajo su control. El inmortal Bitexui murmuraba para sí mismo. En este momento, los innumerables monstruos Dao soldados estaban todos aullando de rabia, pena y desesperación. Silbido. Una lanzadera larga apareció dentro del pasillo, con John Flamenon, Fan de Xiangyu, Jinin y los otros dentro de él. Todos surgieron desde dentro. Ja ja ja. Al entrar, John Flamenon comenzó a reírse alegremente. Por fin hemos llegado al palacio final. Y es muy bonito también, mucho más que los otros 4 palacios. Nin y los demás seguían sintiéndose sorprendidos por lo que había sucedido con ese disco bicolor. En realidad, les había causado intercambiar completamente posiciones con los distantes enemigos Dao soldados. ¿Qué tesoro era eso? Nin, por lo menos, nunca había oído hablar de ese tesoro.
Realmente es mucho más hermoso. Cada pilar es exquisito, intrincadamente tallado, dijo Sue Honji rápidamente. El palacio final. Después de enlazarlo, toda la finca inmortal estará bajo mi control y el juicio que el clan me dio se habrá concluido. Yo también me habré ganado una propiedad inmortal. Young Flame no estaba encantada, pero luego soltó un suspiro. Qué lástima, sin embargo, después de entrar en esta propiedad inmortal, he perdido 2 de mis 3 tesoros más poderosos. Los tesoros están destinados a ser utilizados. Después de dominar la finca inmortal, usted adquirirá aún mejores tesoros, joven maestro, dijo Xiang Liufang. Espero que sí. Young Flamenon todavía sentía un poco de dolor en su corazón. El rollo, Locke, y el disco Polar Starshifter fueron 2 de los más poderosos tesoros mágicos que tenía sobre él. Estos eran tesoros a los que incluso muchos inmortales sueltos no tenían acceso, incluso si uno tenía grandes cantidades de esencia elemental licuada, sería difícil comprarlas. Después de todo, eran simplemente demasiado raros. Young Flamenon solo había logrado adquirirlos después de muchos años de recolección de recursos. Sin embargo, por el bien de solidificar su estatus como el siguiente duende de Godplume, él no tenía otras opciones. La adquisición de la herencia inmortal significará que habré recuperado mis costos y ganado un poco encima de él. Esos monstruos, HMPH. Deben hacer sus preparativos para que todos sus descendientes sean esclavos para siempre. Una luz fría atravesó los ojos de Young Flamenon. ¿Y qué Sue Honji? Necesito adquirir su tesoro mágico de rango inmortal también. Y así concluye el capítulo de hoy. Esperamos que hayas disfrutado de esta aventura. Si te ha gustado, dale like y comparte. Déjanos tu opinión en los comentarios. Para no perderte ningún episodio, suscríbete y activa la campanita. Gracias por acompañarnos. Hasta pronto.